Buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Hoy comenzamos con la cápsula de historia correspondiente a la ficha número 7 del periodo del 29 de junio al 3 de julio. El objetivo es que ustedes logren comprender el concepto de nación, qué significa pertenecer a una nación y cómo ese concepto generó cambios en el siglo XIX, tanto en Europa como en América y respectivamente en Chile. Ahora bien, cuando hablamos de nación, estamos hablando de un grupo de personas, de una comunidad, de un grupo de habitantes que a partir de un rasgo en común se identifican y generan vínculos, ¿ya? Vínculos que se transforman en vínculos políticos, sociales, económicos y culturales. Ahora bien, la nación la podemos ver a través de una identidad en común o de una voluntad o conciencia en común. ¿Ya? En cuanto a la identidad en común, es porque el vínculo puede ser histórico, ¿ya? Ejemplo es el proceso de unificación de Alemania, que a partir de sus tradiciones y cultura germánica lograron darle unidad al territorio que nosotros conocemos hoy día por Alemania. Por ejemplo, por vínculos geográficos, como es el caso de Chile, que las personas que nacen dentro del territorio chileno se siente parte de la nación chilena. Vínculos económicos, ¿ya? Vínculos étnicos, como tiene que ver con países o regiones que se identifican con ciertas culturas, como los aymara, los quechua, los mapuche, ¿ya? Claramente, cuando el pueblo mapuche dice que no se siente chileno, es porque ellos se sienten parte de la nación mapuche. Vínculos culturales, ya sea una lengua, como por ejemplo los italianos, lengua italiana, los franceses, la lengua francesa, por la religión, como ocurrió con la división de la India, ¿ya? La India en el siglo XX se divide entre la India y Pakistán, porque la India seguía el hinduismo y los pakistanes eran principalmente musulmanes, ¿ya? O por distintas características culturales, también como pueden ser las costumbres, como en el caso chileno sería el bailar cueca, el cantar el himno nacional, el ponerse la bandera chilena, etcétera, ¿ya? Cuando se forma una nación a partir de un pasado en común, eso significa, o sea, a partir de una identidad en común, eso significa que son componentes del pasado, ¿ya? Pero cuando hablamos de una voluntad común o de una conciencia en común, eso significa o implica el deseo colectivo de estas personas que conforman esta nación bajo instituciones colectivas comunes, ¿ya? Y eso habla más bien de lo que quiere la nación para el presente y el futuro en común, ¿ya? Por eso, surge como una identidad, pero siempre va a buscar tener instituciones colectivas comunes que se van a transformar en gobiernos o en estados, ¿ya? Muchos estados son correspondientes con su nación, pero hay naciones que se forman antes de los estados. Por ejemplo, los gitanos son una nación, pero todavía no tienen un estado definido, ya que son un pueblo itinerante por el mundo. Ahora bien, la nación esencialmente es un sentimiento, ¿ya? Yo formo parte de esa nación porque yo me siento parte de ella, porque yo participo de ella, porque yo celebro de ella, porque yo soy parte de la nación chilena porque el 18 de septiembre me gusta bailar cueca, me gusta comer un rico asado, un choripán con pebre, porque en el verano me gusta el pastel de choclo, porque en el invierno me gusta la cazuela, porque si yo quiero ir al mundial a ver los partidos de Chile, cantar la canción nacional, es un sentimiento, es sentirme parte de algo, ¿ya? A diferencia del Estado, que el Estado, uno al vivir dentro de este territorio, debe seguir las normas, leyes del Estado, pero no necesariamente se siente uno identificado con ese Estado, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia entre la nación y el Estado. Yo puedo sentirme muy parte de la nación chilena, pero puedo no estar de acuerdo con la forma en que funciona el Estado chileno, ¿ya? El Estado esencialmente es un aparato político, ¿ya?
el cual administra todo lo que tiene que ver con el área militar, con el área jurídica y con la propia administración del gobierno. ¿Ya? El aparato administrativo vendría a ser el gobierno. El Estado se mantiene en el tiempo y los gobiernos van rotando. Cuando yo hablo del gobierno de Sebastián Piñera, del gobierno de Michelle Bachelet, del gobierno de Ricardo Lagos, estoy hablando del aparato administrativo del Estado, ¿ya? Que va rotando cada 4 años según la Constitución actual. Pero el Estado en sí mismo se mantiene en el tiempo. El Estado chileno no cambia. Lo que cambian son los sistemas administrativos, ¿ya? Y este Estado es el que ejerce la soberanía que se le entregan los propios habitantes, ¿ya? ¿Cómo se ejerce esa soberanía? A través del aparato administrativo, por eso los gobiernos son tan importantes. ¿Sobre quién se ejerce esa soberanía? Se ejerce sobre el territorio y la comunidad que vive dentro de ese territorio. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile sería desde el límite de Arica hasta la Antártica, hasta la parte que corresponde a Chile de la Antártica chilena, Isla de Pascua y ciertas islas como la Robinson Crusoe. Eso es donde se ejerce la soberanía, ¿ya? ¿Puedo andar por el mundo y ser parte de la nación chilena? Sí. ¿Puedo andar por el mundo y seguir rigiéndome por las leyes y normas del Estado chileno? No, porque va a depender del estado en donde me encuentre, ¿ya? Ahora bien, este concepto de nación propio que surge, que se potencia durante el siglo XIX, va a dar origen a los nacionalismos. Y los nacionalismos es una exacerbación por el amor a la patria, ¿ya? Es cuando llega a ser un amor a la patria de cierta forma exagerado, ¿ya? ¿Por qué se originan? ¿Ya? Porque las personas durante el siglo XIX, a partir de los procesos revolucionarios, a partir del movimiento de la Ilustración, a partir de la Revolución Francesa, de los procesos de independencia, las personas, los ciudadanos, comenzaron a tomar conciencia de que ellos debían construir una nación, ¿ya? De que ellos debían construir su propia nación. ¿Ya? Eso se va a producir principalmente por el rechazo a las invasiones napoleónicas. Napoleón Bonaparte invadió casi toda Europa y eso le significó que muchas naciones estuvieron en contra de Napoleón Bonaparte porque no querían que los gobernaran. Por ejemplo, la toma prisionera del rey de España, que generó los procesos de independencia en América porque no querían a otra persona que los gobernara que no fuera el rey de España. Y también el rechazo al mapa europeo del Congreso de Viena, que buscaba volver a imponer las monarquías absolutas. No respetó naciones, integrándolas en macroestados. Entonces, eso va a buscar la generación de la construcción de las naciones, que va a dar origen a los nacionalismos, y el objetivo del nacionalismo va a ser hacer crecer la nación y el estado que corresponde, ¿ya? En palabras simples, el ejemplo más fácil de tomar es el de la Alemania nazi. La Alemania nazi es un modelo de un extremo nacionalismo, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo de Hitler? Hacer crecer la nación alemana, pero también hacer crecer el Estado alemán. Ahora bien, estos procesos nacionalistas los podemos encontrar de 3 tipos. Los unificadores van a ser los que van a venir a unificar ciertos territorios que anteriormente estaban separados políticamente y ahora van a obtener una unidad. Los mayores ejemplos en Europa son el caso de Alemania e Italia. Alemania eran puros pueblos independientes, pero que a partir de su historia en común generaron una unidad territorial, naciendo el Estado alemán. Lo mismo con Italia, que eran ciudades-estado muy ricas por la actividad económica, pero que se unificaron y crearon el Estado alemán. Esos son nacionalismos unificadores. En segundo lugar, tenemos a los nacionalismos emancipadores, que buscan separar políticamente territorios de una nación. Ejemplo son los procesos de independencia en América, ¿ya? En este sentido, Chile se sentía
el territorio, el reino de Chile sentía que era una propia nación, se emancipa y crea su propio estado en donde va a reflejar los principios de su nación. Así lo va a hacer Perú, así lo va a hacer Bolivia, así lo va a hacer Argentina, por ejemplo. Y en tercer lugar están los nacionalismos homogeneizadores, que cuando yo hablo de homogeneizar a la población es que quiero que toda la población se comporte desde la misma forma. Estos nacionalismos emanan desde el Estado. Y ahí, por ejemplo, está la Alemania nazi. Hitler, el Estado alemán ya estaba, pero desde el propio Estado, al ser conducido por Hitler, al ser administrado por Hitler, él va a buscar unificar esto y crear instrumentos que hagan que toda la población se comporte de la misma forma. ¿Ya? Eso lo van a ver mucho más a profundidad el próximo año. Y por último, hay que ver las implicancias tanto en Europa como en América. Esta construcción del sentimiento de nación y que en algunos lugares llegó al punto de ser un nacionalismo exacerbado, va a significar en Europa esencialmente la unificación de Alemania, primero por la difusión de las ideas liberales, ¿ya? Los monarcas o los reyes que estaban de acuerdo con que existieran gobiernos representativos van a venir a buscar esto, van a venir a aplicar la idea de libertad, de soberanía. Por lo mismo, van a tener el apoyo de los líderes y también el apoyo de la burguesía y el ejército. Ahora bien, ¿por qué la burguesía va a ayudar a estos procesos de unificación en Alemania y en Italia, por ejemplo? Principalmente por fines económicos. Buscaban expandir sus actividades comerciales, buscaban generar nuevas rutas, nuevos mercados, nuevos productos. Y por eso la burguesía va a ser uno de los mayores patrocinadores de las guerras, de las revueltas y de los procesos de unificación. ¿Ya? Ellos van a ser los que van a dar el dinero para que estos se logren. Y por último, el romanticismo, que es un movimiento intelectual y artístico propio del siglo XIX, que busca resaltar las características individuales de las personas y la libertad y hacer una cierta crítica al movimiento de la Ilustración. En América, por otro lado, los territorios que integraban los antiguos virreinatos enfrentaron dificultades para formar sus propios estados nacionales. ¿Por qué era importante estudiar la nación, el nacionalismo y sus consecuencias en Europa y en América? Porque en verdad el objetivo de la unidad es ver por qué se construye y cómo se construye el Estado-Nación chileno, que es lo que vamos a ver en las próximas cápsulas. Entonces es necesario entender que como América era dominada por el Imperio Español, hubo una delimitación geográfica impuesta por el sistema colonial español. Con los procesos de independencia, esas estructuras van a venir a caer, ¿ya? Y eso es lo que va a generar distintas dificultades en la formación de los estados nacionales, no solo de Chile, sino que de toda la Hispanoamérica. Primero va a haber un debate entre un centralismo y federalismo. El centralismo busca generar estados unitarios, ¿ya? Con un gobierno central. Chile es un estado unitario, es un estado centralista. Tiene una capital, que es Santiago. Ahí se encuentra principalmente los grandes cabezas del poder ejecutivo, la moneda con el presidente y el poder judicial con la Corte Suprema. Y para buscar un poco sacar este centralismo, el Congreso Nacional con el poder legislativo en Valparaíso. Ya, pero en general, hay una sola constitución y las leyes se aplican en todo el territorio nacional de la misma forma. El sistema federal es un sistema que busca dar autonomía a los estados y a los territorios, ¿ya? Por ejemplo, la característica más simple es que Estados Unidos es un gobierno federal, ¿ya? Con lo que pasó hace poco con Floyd, que fue asesinado, ¿ya? Trump no podía llegar ni sacar a los militares. ¿Por qué? Porque hay ciertas facultades que tiene propia el estado de Nueva York, ¿ya? Y Trump no es es el presidente de todos los Estados Unidos como federación, ¿ya? Pero no tiene cierta implicancia en el estado de Nueva York, ¿ya? Siempre doy este ejemplo
hay un típico capítulo de Los Simpsons en donde Bob Patiño está arrancando de la policía y en un estado puede ser libre y en el otro estado puede ser deportado. Y hay como una estrella y Bob Patiño empieza a saltar de un estado a otro porque esas son las características del federalismo. Cada estado tiene sus propias normas y leyes, además de la norma federal. En segundo lugar, el término del proyecto bolivariano, en donde Francisco de Miranda y Simón Bolívar querían crear una sola nación americana, hispanoamericana, pero lamentablemente no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque habían diferencias culturales. Ese es el ejemplo de la Gran Colombia, en donde llegaron a unificar a Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá en un solo estado, pero las diferencias culturales hicieron que se separaran y nacieran 4 estados. El conflicto entre las nuevas naciones, claramente nosotros vamos a ver después la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en donde vamos a pelear con Perú y por Bolivia por territorio. Y también está el caso de las provincias del Río de la Plata, que durante el periodo colonial eran una sola provincia y ahora se van a dividir en el actual Uruguay, el actual Paraguay y la actual Argentina. Y va a haber una intervención extranjera. España va a querer volver a dominar parte del territorio americano y va a haber una guerra con Perú y una guerra con Chile. Y Estados Unidos que va a querer y va a tomar territorio mexicano. ¿Ya? Entonces, todos estos procesos que nosotros vimos en Alemania y Italia con la unificación y las problemáticas que enfrentaron los territorios hispanoamericanos después de la independencia tienen efectos producto de la idea y del concepto de nación y de los procesos nacionalistas. Ahora bien, usted como actividad va a tener que desarrollar una definición sobre el concepto de nación y nacionalismo. En ese sentido, podríamos decir que la nación es un conjunto de habitantes o de personas o una comunidad que a partir de vínculos en común generan una identidad común. Estos vínculos pueden ser la historia, la lengua, la cultura, la religión, el territorio, la economía, lo étnico, ¿ya? Y que van a buscar siempre generar instituciones colectivas que les permitan perpetuarse en el tiempo, o sea, estar bien en el presente y en el futuro. Y los nacionalismos son un amor exacerbado a la nación, casi ciego, en lo que se busca enaltecer esta nación, se busca hacerla crecer, se busca que se expanda. El resto de las preguntas están aquí escritas. Hay que investigar, por ejemplo, sobre Francisco de Goya, hay que investigar sobre un proceso nacionalista actual. Quizá el más conocido es de Cataluña, que se quiere independizar de España, ¿ya? Y hay bastante información desde la página 96 de su libro. Si se da cuenta, la profesora leyó todo eso. 97, 98, 99, 100. Ahí habla sobre los procesos en Europa, la unificación de Italia y Alemania. Y en la 102 y la 103 habla de la situación de América, ¿ya? Espero que estén muy bien, que hayan comprendido y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Adiós.